Hola, la siguiente historia es uno de los pocos de este cruce, es probable que comience a subir fics de otros anime o cruces poco comunes. Disfruten, no me pertenece nada. Nombre del autor y link de la historia en la descripción. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 5. Capitolio 5. Guerreros. Beta. Señor Oscuro 331. ¿Qué diferencia puede hacer un hombre? Hasta hace unos años Ouland Red no habría estado seguro de su respuesta, pero ahora, después de 3 años de presenciar los milagros que el hijo de su señor había traído a su territorio, estaba seguro de su respuesta. Jon Snow en el espacio de 3 años había cambiado radicalmente la forma de vida en el Neck, lo que una vez fue una extensión de pantanos y lagunas malolientes se había convertido en una de las tierras más exuberantes y productivas de los 7 reinos. Ouland se había mostrado escéptico al principio a la hora de seguir el consejo de un niño un poco mayor que su hija y ahora se había mostrado escéptico, cediendo más por curiosidad que por cualquier otra cosa. Pero una vez que tomó la decisión, nunca se había arrepentido de ello, y esto no fue por fe o alguna otra emoción por sentimentalismo, sino por pura racionalidad por los números. 0 como el número de niños que murieron de hambre en los últimos años, era algo inaudito, como bien sabía el señor y el padre Ouland, su tierra estaba sujeta al mayor número de muertes infantiles en todo el norte, convirtiendo así a los Cranogmen en una de las comunidades más pequeñas de los 7 reinos. El propio Ouland había perdido a su primogénito antes de cumplir 1 año. Las lágrimas desesperadas de su esposa, mientras acunaba el cuerpo frío de su hijo, todavía lo atormentaban durante las noches de insomnio. Pero gracias a su nuevo pupilo, no tuvo que revivir la misma escena. Jon estaba creciendo sano y fuerte al igual que Mera, sus 2 hijos habían perdido el típico color verdoso de los Cranogmen, y un día serían más altos que cualquier otro de sus linaje. Y esto no se refería solo a sus hijos, sino a todos los futuros hijos que nacieran en su tierra. Gracias a la recuperación de la tierra el aire se había vuelto más sano y limpio, y no solo había aumentado la cantidad de cultivos. La recuperación no había sido la única novedad que Jon había hecho. Esta unidad con la rotación de campos había dado como resultado cultivos nunca antes vistos, pero eso no había sido todo. Incluso teniendo en cuenta que la recuperación del cuello permaneció en su mayor parte sumergida en aguas más o menos profundas, en un golpe de genialidad, Jon había propuesto hacer del arroz una planta hasta entonces ignorada como su principal fuente de sustento. Al principio, Ouland dudaba porque el arroz era una planta poco conocida y utilizada, pero Jon una vez más acudió al rescate, mostrándole multitud de formas de utilizar este alimento básico. Con el problema de la comida resuelto, el bastardo de Stark se había concentrado en hacer más prósperas las arcas de la casa Red y todo Neck. La solución que se había presentado el muchacho era una vez más ingeniosa, y sus implicaciones habían sido más que rentables. Era un método del que Ouland se avergonzaba y nunca había pensado en el comercio de sal. Explotando las zonas más exteriores del Neck, donde el agua era particularmente salada, el niño había creado algunas marismas. Gracias a esto, la extracción de sal había alcanzado niveles nunca antes vistos, transformando el cuello de una tierra famosa por ser maloliente y pantanosa en el mayor exportador de sal de los 7 reinos. El comercio de la sal era un negocio muy lucrativo. En unos pocos años, las finanzas de la Casa Red no solo se habían estabilizado, sino que habían prosperado hasta convertirse en la casa más rica del norte. Las mismas casas que los ofendieron el día anterior ahora enviaban cuervos pidiendo préstamos y dinero. El destino había cambiado para la Casa Red, que con el paso de los años se iría elevando cada vez más. Y todo esto se debió a un niño de casi 9 años. Lyanna habría estado tan orgullosa de su hijo, que nunca dejaría de hablar de sus logros. Pero su amiga cercana nunca tuvo la oportunidad de morir, incluso antes de que su hijo pudiera cumplir su primer día, ella nunca lo vería convertirse en un hombre digno del trono de su padre.
Un trono que Ouland esperaba que algún día cayera en manos del niño, Ned en su miedo a su sobrino y lealtad a su amigo el rey no quería el trono para Jon, pero para el señor de la casa Red era más pragmático. La realidad era que en los últimos años los 7 reinos estaban cayendo en decadencia, debilitados durante el reinado del Rey Loco y la posterior rebelión. Bajo el gobierno de Roberto no habían mejorado, de hecho con la cantidad de deudas que iba acumulando la corona se estaban acercando y más cerca en ruinas. La realidad era que los 7 reinos se habían unido para bien o para mal solo bajo los dragones. El siervo podría haber salido victorioso del enfrentamiento con ellos, pero el poder que había adquirido era inestable, cada día más frágil, y solo las heridas sostenido por la última guerra impidió que algunos reinos alzaran sus banderas y se proclamaran independientes. En todo este caos, un digno heredero del trono de hierro habría sido el viento que podría haber cambiado el rumbo y revivido una nueva era dorada para todo Poniente. Y ahora Ouland desde su posición observaba este posible cambio mientras se enfrentaba a 4 oponentes al mismo tiempo y le daba instrucciones a su pequeña Mera al mismo tiempo. Fue un espectáculo para la vista. Jon blandía sus espadas con una gracia incomparable, mientras desviaba y esquivaba los ataques de sus oponentes con una agilidad superior a la de cualquier bailarín. Desde su posición, Ouland no podía oír lo que decía el niño, pero sí podía ver a su hija siguiendo diligentemente las instrucciones, modificando y ajustando su posición según los consejos recibidos. Cuanto más miraba, más podía entender el señor de la casa Red por qué tanta gente en Winterfell creía que el joven Jon era el hijo de Azara Dayne. La compostura y la técnica del niño recordaban a las del difunto Arthur Dayne, la espada de la mañana. Habiendo experimentado personalmente la habilidad de ser Dayne, Ouland pudo ver aún más similitudes entre los dos estilos. Aún así, solo estas similitudes, comparar un estilo con otro, habría sido un insulto a las habilidades de Jon. Ser Dayne había sido la espada más grande de los 7 reinos, pero incluso él con sus increíbles habilidades mostraba un ligero desequilibrio al usar 2 espadas. Fue ese ligero defecto el que le había permitido a Ouland sobrevivir al embate del hombre y luego herirlo. En el estilo de Jon no había nada de eso, los lados derecho e izquierdo estaban en perfecto equilibrio, sin dejar espacio para ningún contraataque, sin importar si lo rodeaban enemigos superados en número. El chico incluso parecía tener los ojos detrás de la espalda por la forma en que esquivaba y detenía algunos ataques. Sus habilidades eran tan sublimes que Ouland concluyó que la única razón por la que el niño podía perder era que se enfrentaba a un oponente que físicamente lo superaba en número. Era una verdad que incluso Jon sabía. Si sus acciones eran algún indicio, el chico, aunque decía no estar interesado en convertirse en un guerrero de gran renombre, entrenaba más que nadie, siempre llevando su cuerpo al límite y los resultados se podía ver incluso si aún no había entrado en la pubertad. El bastardo de Stark lucía una forma física que hacía que la mayoría de los hombres se pusieran celosos. Con un grito, incluso el último de los oponentes de Jon cayó al suelo derrotado, con el cuerpo y la moral lívidos por la derrota, sin importar cuán acostumbrados estuvieran sus hombres a ser derrotados por un niño de menos de la mitad de su edad. Una vez terminado el espectáculo, Ouland se levantó de su asiento resignado a hacer el trabajo que le esperaba cuando terminara su descanso. Para su gran disgusto por el aumento de la riqueza, se había producido un aumento exponencial de la burocracia y del trabajo que tenía que supervisar. El señor del cuello no podía esperar a que los programas educativos propuestos por Jon dieran sus frutos para que la nueva clase dirigente surgida viniera a aligerar su carga de trabajo. Hemos terminado por hoy. Mientras sus oponentes intentaban recomponerse e irse, Archer dirigió su atención al único otro niño en el campo. Basta Mera ante la enésima llamada, la hija mayor de los Red dejó de clavar su lanza en los maniquíes y se volvió hacia Archer. Puedo continuar. La voz de la niña era acerada, no adecuada para una niña de su edad. Saber cuándo descansar y cuándo trabajar también es parte del entrenamiento. Demasiado trabajo no solo no trae ningún beneficio, sino que también es perjudicial. Al ver la actitud testaruda de la pequeña Archer, decidió cortarlo inmediatamente antes de que trajera más daño que bien.
La pequeña pareció reflexionar un poco antes de asentir, dejar caer la lanza y unirse a la cola de Emilia, que ya se dirigía hacia la salida. El castillo de Reed se había vuelto tan familiar para el bastardo que ya no necesitaba un guía, al contrario abrió el camino mientras la chica trotaba tras él como un cachorro. Los sirvientes que se cruzaban en su camino estaban tan acostumbrados a ver al dúo moverse. Sincronización que simplemente inclinaron la cabeza en señal de respeto antes de regresar a sus deberes. En el NEC pocas personas eran respetadas y adoradas como Archer. El señor de la casa Red no había ocultado que toda la prosperidad y fortuna que había ocurrido en su territorio se debía al bastardo de los Stark. Esto había llevado la popularidad de Archer a niveles sin precedentes. En la mente de los habitantes del NEC no había duda de su corazón, y su lealtad estaba dirigida a Jon Snow. La inclinación de cabeza de los sirvientes era solo una de las formas en que la gente mostraba su gratitud y respeto, y ahora se había convertido en una visión común para Emilia. Normalmente el chico no prestaba atención a tales actitudes mientras continuaba su camino, pero ese día algo lo hizo detenerse. Mera, adelante dándose un paso hacia un lado, Archer hizo avanzar a la niña mientras ella detenía una mirada pensativa y grave en su rostro. Pero Jorge nos está esperando, dijo la pequeña mostrando finalmente una actitud adecuada a su edad y no la máscara de estoicismo que había llevado hasta ese momento. Mera, solo decir el nombre de la pequeña Archer puso fin a la discusión, era una señal de confianza entre ambos, que tampoco es suficiente para convencer a la niña de seguir sus órdenes. Archer esperó a que la pequeña doblara la esquina antes de actuar. Su destino era una puerta a su derecha por donde unos minutos antes había visto entrar a un joven sirviente. Una figura diminuta acompañada de un rostro ligeramente demacrado le daba un aire de puro anonimato. Era un rostro que parecía estar diseñado para no llamar la atención ni ser recordado. Todos eran rasgos de una cara falsa. Archer tuvo solo una mirada para ver debajo de la máscara de piel y músculos que llevaba el sirviente y encontrar a un probable asesino. La presencia de un asesino no sorprendió mucho a Archer. Los cambios que había provocado en el NEC eran demasiado grandes y ricos para ser ignorados. Con ellos se había roto el frágil equilibrio que había mantenido adormecidos a los 7 reinos, despertando envidia y miedo en aquellas tierras que en un principio detentaban toda la riqueza y el poder de sus propias manos. El surgimiento de la Casa Red en su nueva era dorada debe haber sido visto como una amenaza por aquellos que la despreciaban en el pasado. La pregunta era si el asesino había venido por él o por Lord Red. Archer dudaba que alguien fuera del cuello supiera su contribución real al desarrollo que había tenido lugar, pero estaba en su naturaleza no correr riesgos. También existía el riesgo de que el sirviente no fuera el único asesino contratado y otros se escondieran en las sombras listos para actuar a la primera oportunidad. ¿Puedo ayudarle, mi señor? Sin saber que el asesino había sido descubierto, provocó una expresión normalmente amistosa en su rostro mientras mantenía su cobertura. Cuanto más Archer miraba el rostro de la chica, más se sorprendía por el acabado de su máscara. Definirla perfecta habría sido quedarse corto. Una persona normal nunca habría sido capaz de notar su presencia. Una obra de arte macabra que encaja perfectamente en la categoría de códigos místicos, ya que había visto varios códigos místicos y misterios en el pasado. Era algo nacido de la fe. Incluso en un mundo donde el maná era casi inexistente, la fe de cientos de miles de personas podría dar origen a un milagro capaz de torcer la realidad. Sí. ¿Podrías decirme quién eres? Era una indicación del profesionalismo de la niña que, incluso ante tal pregunta, no reveló sus orígenes y mantuvo su máscara de cortesía. Este humilde servidor se llama Yui. No pedí esto y dudo mucho que tu verdadero nombre sea Yui. Tranquilo y cortés, pero aún frío y directo, Archer no perdió el tiempo. No sé de qué está hablando, señor. La sonrisa en el rostro de la mujer parecía no haber cambiado, pero para Archer, que podía ver detrás de su máscara, los primeros signos de disminución eran visibles. Basta de farsa, sé muy bien que eres un espía y un asesino perteneciente a los hombres sin rostro. ¿Qué quiero saber y para quién trabajas?
Emilia ni siquiera tuvo tiempo de terminar de hablar cuando la mujer entró en acción. Con un ruido sordo, la bandeja que llevaba cayó al suelo mientras el asesino corría hacia Archer, con un cuchillo caído de su manga a su mano, afilado y negro como la noche. Archer había salido con demasiados asesinos en su vida, desde ser adoptado por uno hasta tener uno como profesor de secundaria. Incluso antes de poner un pie en el camino del heroísmo, Emilia estaba familiarizado con cómo piensan y actúan los asesinos. Así que el espíritu heroico que se ha convertido en niño ni siquiera pestañea al ver a la mujer arrojarse con la furia de una fiera. El ímpetu de la asesina fue excepcional, aunque sus movimientos fueron rápidos, no fueron nada descuidados. La furia que empujó. Ella era solo una máscara más que la distinguía. En realidad, sus movimientos eran concisos y limpios, casi mecánicos, para nada embotados por el calor del momento. Era un estilo que Archer había visto innumerables veces en el pasado, especialmente en personas que habían estado mentalmente condicionadas. Ser lavado de cerebro para dejar a sus miembros adormecidos y sin identidad era típico de sectas que entrenan asesinos, incluso sin conocer los métodos del culto al hombre sin rostro. Archer podía decir con seguridad que incluso la mujer que estaba atacando había pasado por un entrenamiento similar. Era muy probable que la mujer ni siquiera se diera cuenta de la gravedad de sus actos, convencida de que tenía razón incluso con las manos chorreando sangre. Enfrentarse a fanáticos de este tipo siempre era molesto, por mucha diferencia de habilidad o nivel, por muy obvia que fuera su inferioridad e inminente derrota, no se daban por vencidos. Incluso ante la muerte continuaron impávidos para intentar cumplir su misión. Archer había visto a cientos de personas comportarse de esta manera ante su inmenso dolor, especialmente entre los niños. Entrenar a individuos en una secta desde una edad muy temprana para que pierdan por completo el sentido de sí mismos era una realidad que tampoco desaparecería por completo en el futuro, y Emilia lo odiaba. De toda la sangre que manchaba su persona, la que más pesaba era precisamente la de estos inocentes distorsionados incapaces de distinguir el bien del mal, que nunca pudieron elegir en sus vidas, encadenados por creencias e ideales que les habían martillado con fuerza en la cabeza. Y la asesina que lo atacaba en ese momento era otra más de esas pobres almas, maniobrada sin siquiera saberlo. Estaba convencida de que con sus acciones estaba haciendo un servicio para el bien. Archer no había matado a nadie durante 2985 días, casi 9 años desde la última vez que su conciencia y sus manos se habían puesto rojas. Para una persona normal, esto habría sido casi una eternidad, pero para Emilia fue solo una gota en el océano de la inmensidad que había experimentado. Quizás había sido una esperanza infantil y utópica suya, pero Archer había esperado que este periodo de abstinencia se hiciera aún más largo. Todos los días se despertaba rezando para no tener que matar a nadie más por el resto de su vida. Y ahora, mientras esquivaba con calma las puñaladas del asesino, Emilia temía tener que romper su racha de suerte y cometer una vez más el nefasto acto de asesinato. Las posibilidades de poder detener esta crisis sin derramamiento de sangre eran casi nulas. Como fanática que había sido sometida a un adoctrinamiento con lavado de cerebro, no podía rendirse con unas pocas palabras. Poder liberar a la mujer de las cadenas que le habían puesto requeriría tiempo y paciencia, y aún así las posibilidades de que volviera a la normalidad eran bajas. Para poder resolver esta situación sin tener que recurrir al asesinato, Archer habría tenido que mentir y engañar, habría tenido que hacer de la mentira una verdad y la verdad una mentira y transformarse por enésima vez en un farsante. Ya basta, ordena Archer luego de haber desarmado a la chica. Como era de esperar, la mujer ni siquiera dio señal de rendición, a pesar de la disparidad de fuerzas sufrida hasta el momento. Pregunté quién te envió, repite Archer mientras avanza hacia la guardia de la chica y la bloquea en el suelo con un movimiento hábil. Esta chica nunca hablará. No temo a la muerte, Valar Morghulis. Gruñó el asesino mientras intentaba liberarse. Valar Morghulis, todos los hombres deben morir. Las palabras de la mujer podrían verse como un desafío, como otra forma más de demostrar sus creencias y su fe hacia su dios. Sin embargo, sin saberlo, con estas palabras, la mujer inspiró a Emilia a salvarla. La idea era una locura y le habría costado al hombre muchas de las reservas de maná que había acumulado con tanto esfuerzo, pero para llegar al amanecer del día 2985, Archer fue dispuesto a correr el riesgo.
Recuerda, niña Balardo Aeris, a todos los hombres debemos servir. Ante las palabras de Emilia, los ojos de la niña se abrieron al reconocer la segunda parte de su credo. Y servirás y obedecerás a tu Dios. Archer utilizó toda su notable capacidad actoral para pronunciar esas palabras, tomando como ejemplo los cientos de dioses y semidioses que había conocido y enfrentado a lo largo de su existencia. Como el hábil falsificador que era, Archer estaba creando una imitación, sustituyendo su imagen por la del dios de la mujer. Un farsante en todos los aspectos, capaz de engañar a cualquiera excepto a los ojos más atentos. Y los ojos de la mujer no eran lo suficientemente agudos para ver detrás de su trascendental mentira, especialmente si los efectos especiales acompañaban su mentira. El dios venerado por la mujer era el dios de las 1000 caras, la representación misma de la muerte, un ser que en este nuevo mundo no tenía una iconografía específica, estando presente en muchas religiones con diferentes nombres y aspectos. Pero incluso sin una descripción precisa, sus fieles a lo largo de los siglos habían llegado a atribuirle características específicas, características que, irónicamente, le convenían casi a la perfección. El dios de las 1000 caras representaba la muerte y el contraste entre esta y la vida. Así como el negro era el reflejo del blanco, la muerte era el reflejo de la vida, y nadie podría ser más consciente de esta correlación que Archer. A lo largo de su existencia, las muertes que Emilia había causado fueron innumerables, todas realizadas en nombre de la justicia y la salvación de la humanidad. Y esas acciones suyas habían dejado una profunda huella en su alma, sus Unlimited Blade Works habían sido forjados en sangre y muerte y se habían convertido en sinónimo de fuego y sangre con el tiempo. Y ahora Archer estaba proyectando parte de esta aura hacia la mujer, una sutil aplicación de hipnosis combinada con una ligera pulsación de su Reality Marble fue suficiente. Era una alteración menor que no afectaba en absoluto el plano físico del mundo, pero una realidad completamente diferente se había abierto en los ojos de la chica. Cientos de miles de armas chorreantes de sangre despertaron en un desierto de hierro rojizo y sosteniendo cada una de estas armas había una persona diferente, la sombra de un hombre, una mujer, un anciano, un joven. 1000 y más caras para lo que a los ojos de la mujer se estaba convirtiendo cada vez más en el dios que tanto había reverenciado. Con sus palabras y sus acciones Archer se iba reemplazando cada vez más a cada segundo que pasaba por la imagen del dios que la mujer a la que sirvió. Para romper el lavado de cerebro al que había sido sometido el asesino, Emilia la sometía a su vez a otro adoctrinamiento, mostrándole una realidad que la haría abandonar el camino pasado para seguir una nueva ruta trazada por él. Era una actitud egoísta y moralmente cuestionable, equivocada en tantos niveles como para ser digna de un mago de primera, pero en ese momento a Archer no le importaba lo más mínimo, poniendo los resultados como siempre en todo lo que fuera honor o lealtad. Y ahora Emilia se hacía pasar por la muerte misma, recurriendo también a mostrarle a la mujer su pasado que tanto despreciaba para convencerla. Solo tomó unos segundos convertir completamente a la mujer, Emilia pudo leerlo en sus ojos después de todo lo que le había mostrado, la fidelidad del asesino estaba asegurada. ¿Quién es tu objetivo?, exigió Archer. La mujer todavía estaba atrapada debajo de él, pero no había más lucha en ella. Cualquier resistencia que había mostrado anteriormente había desaparecido por completo. Esta chica le informa a su señor que su objetivo es señor Red. En total sumisión, en cuestión de segundos utilizando trucos y engaños, Archer había logrado una hazaña que otros habrían considerado imposible. En cuanto a la revelación de quién era su objetivo, Emilia no se sorprendió especialmente, la elección de Lord Red fue la más lógica y natural y además demostró que su enemigo desconocía el verdadero aporte que había hecho para llevar el cuello a estos tamaños. ¿Quién es el instigador? Esta era la pregunta más importante, era necesario averiguar si la amenaza provenía de alguien cercano o de algunos refugiados envidiosos a kilómetros y castillos de distancia. La lógica diría que la figura que temblaba en las sombras era más probable que fuera alguien fuera de la casa Red, un lord extranjero con intereses en los mismos mercados en los que ahora sobresalían los hombres del pantano. Pero Emilia no confiaba en la lógica pura y simple, había visto y experimentado demasiadas acciones dictadas por la estupidez y el egoísmo humano si no podía arriesgarse, especialmente en un mundo donde la ignorancia y el miedo aún eran soberanos. No lo sé, el viejo no lo dijo.
Un callejón sin salida que sin embargo había llevado al descubrimiento de un nuevo camino, ya que Archer había supuesto que la mujer no era la única asesina que había sido contratada, todavía había un asesino escondido en las sombras que parecía mover los hilos. Alguien lo suficientemente alto en la organización de mujeres como para tener el título de anciano, las probabilidades eran que fuera alguien lo suficientemente importante como para tener la información que le interesaba. Archer tenía que reunirse. Llévame con él. No era una petición, era una orden, la mujer lo creía su nuevo dios, y Archer iba a actuar como tal, estaba dispuesto a hacer este sacrificio si eso significaba terminar esta historia lo más rápido posible. Después de años de vagar por los pasillos y calles estrechas de los Reds, Archer creía conocer la mayoría de sus instalaciones, si bien su conocimiento era óptimo, el bastardo de Winterfell tuvo que admitir que no fue tan perfecto como su viaje con la asesina. Estaba demostrando, no es que los conocimientos de la mujer fueran mayores que los de ella, simplemente eran más especializados. Era probable que antes de atreverse a iniciar su cometido, la asesina hubiera repetido y estudiado su camino cientos si no miles de veces, todo para prepararse mejor. Era una actitud que, si bien Emilia podía respetar a regañadientes por haberla experimentado en sus incontables años como asesino, cuando todavía estaba vivo y seguía de cerca los pasos de Kiritsugu, la preparación obsesiva se había convertido en su mantra. Era un hábito que lo acompañó incluso en esta nueva vida, debido a una debilidad de la que nunca se deshizo por mucho que subiera en su camino hacia la leyenda. E incluso ahora, mientras seguía su guía hacia un destino desconocido, Archer estaba pensando en todas las variables posibles sin dar nada por sentado, partiendo de la suposición más negativa de que toda esta situación podría detectarse como una trampa. Así que con una cautela que el niño no revelaba en sus pasos, avanzó hacia su destino desconocido con la esperanza de concluir toda esta tragedia sin derramamiento de sangre inútil. Ya casi llegamos, mi señor. Después de casi 20 minutos de caminar entre barro y agua finalmente llegaron a su destino. Era una pequeña casa en una de las partes más antiguas de la plataforma flotante que era la base del pueblo que rodeaba Greywater. Aunque la casa era vieja y estaba bien cuidada, señal de que alguien había dedicado tiempo y esfuerzo a hacerla habitable, sentado en el porche había un hombre mayor con largo cabello blanco y profundas arrugas en el rostro que le daban un aspecto habitado. Con una copa de vino en la mano y una expresión de bienvenida, el hombre casi parecía estar esperándolos con los brazos abiertos, mientras sonreía ante su llegada. Todo era mentira, desde su rostro hasta su actitud nada del hombre era cierto, incluso la edad que aparentaba era completamente falsa, el rostro que lucía era el de un hombre de unos 60 años, mientras que su edad real era de sus primeros 30 años. Solo por esto las habilidades del hombre estaban en un nivel completamente diferente a las de la chica que lo había traído aquí. Este era un asesino de primer nivel al menos para los estándares de este mundo. ¿Quién es este joven apuesto que trajiste, querida sobrina? Incluso al ver a un invitado inesperado, el hombre no se quitó la tapa y se dedicó por completo a su personaje y a la historia que había inventado para él. «Sabes muy bien quién soy», dijo Emilia en voz baja mientras daba un paso adelante. Al ver sus acciones, la chica que lo había guiado hasta aquí se hizo a un lado, permitiendo así que aquellos, que ella creía que eran sus superiores, se enfrentaran directamente, conscientes de que por el resultado de este enfrentamiento decidiría su destino. «Valar Morghulis Jon Snow», dijo el hombre con una sonrisa. Una vez que se dio cuenta de que su tapadera había sido comprometida, el hombre ni siquiera intentó ocultar su identidad, mientras mantenía una actitud perfectamente tranquila y relajada. Unas pocas palabras pronunciadas por el hombre fueron suficientes para que Archer entendiera que para engañar a este nuevo asesino habría sido necesaria más habilidad que la que le había demostrado a su aprendiz. El saludo correspondido de Valardo a Eris Hakengard de Archer demuestra que no es ajeno a la identidad, o al menos a uno de sus interlocutores, sorprendiendo al asesino que tiene delante por primera vez. Había oído hablar de las habilidades del prodigio Stark, pero ni siquiera yo había imaginado que sus habilidades llegarían tan lejos como para traicionar a mi aprendiz. Había un ligero tono de sorpresa en la voz del hombre, ya que no creía sus propias palabras, ya fuera la traición de su subordinado o las verdaderas habilidades del bastardo. «Puedo asegurarte que aún no has visto nada».
Emilia medio en broma mientras se sentaba frente a su nuevo oponente. Para tener éxito en estas negociaciones el chico sabía que no podía ocultar demasiado. Por primera vez en su nueva vida habría tenido que mostrar lo que realmente era capaz, y no solo de una exhibición insulsa. Hakengar era un hombre que para estar convencido tendría que experimentar el infierno él mismo, tendría que presenciar de primera mano qué clase de hombre era el ser que alguna vez fue llamado el mago del hierro forjado, el mayor asesino que el mundo haya conocido. Ya veremos, murmuró Haken mientras bebía tranquilamente su vino, mientras escaneaba cuidadosamente todo en el patio en busca de posibles amenazas. Archer sabía exactamente lo que el hombre estaba haciendo, ya que él también estaba haciendo lo mismo. La diferencia era el nivel de precisión con el que cada uno de ellos realizaba su inspección. Haken solo podía confiar en sus sentidos y su experiencia para evaluar cualquier posible amenaza a su persona, debiendo recurrir a la especulación para todo lo que no era directamente perceptible para él. Emilia no tenía estas limitaciones. Todo en el patio fue analizado por sus misterios, ya sea que estuviera oculto o no. Es por eso que mientras el asesino sin rostro enmascarado frente a él no podía decir con certeza qué peligros había traído a su puerta, Archer los había identificado a todos, desde las 13 trampas listas para ser activadas, hasta las docenas de armas ocultas, hasta el veneno. Contenida no solo en vino sino también en el barro en la base del pórtico, sin mencionar las diversas máscaras mortuorias escondidas en varios lugares. Era una configuración impresionante que permitiría someter a la mayoría de los enemigos y al mismo tiempo les daría la oportunidad de escapar, y era completamente inútil contra él. Incluso sin empoderarse a través de la magia, Archer confiaba en que podría escapar ileso de todo esto. El mero descubrimiento de la ubicación y la naturaleza de las trampas, lo que le daba una ventaja abrumadora. Entonces, ¿por qué el chico vino a verme? Después de terminar su reconocimiento y no encontrar ninguna otra amenaza, el hombre preguntó el motivo de la visita del niño. Incluso sus increíbles habilidades de actuación no pudieron ocultar por completo la curiosidad en su voz. Vine a ver qué clase de hombre dice que sigue mi voluntad, dijo simplemente Archer mientras una vez más pretendía ser el dios de las 1000 caras, sorprendiendo al hombre que esperaba cualquier cosa menos esto con sus palabras. El niño delira, este hombre solo sigue la voluntad de su dios. Haken ni siquiera intenta ocultar la ira en su voz, claramente ofendido porque Archer lo considera su subordinado. Maestro, el niño es nuestro dios, dijo la niña, que hasta ese momento había hecho todo lo posible por permanecer invisible. Su acción muy probablemente se debía a la lealtad que tenía hacia su maestro, quien temía que pudiera ser castigado por su falta de respeto. Niña tonta, servimos solo a la muerte, con tus palabras me deshonras a mí y a ti misma por haber sido engañadas, dijo Haken mostrando una fe aún mayor que la de su alumno. Su comportamiento estaba perfectamente en línea con lo que Archer esperaría de un líder de una secta de alto rango. Sin saberlo, el asesino se estaba comportando tal como esperaba, un peón involuntario en el gran plan que Archer había creado. Las mentiras y la manipulación hacía tiempo que se habían convertido en el camino de Emilia, había dejado atrás los tiempos. Lucharía contra todos sus oponentes de frente. Independientemente de lo poderosos que fueran como individuo débil, tenía que elegir otra forma de lidiar con los mitos y objetivos que se había fijado si no quería ser derrotado irremediablemente cada vez. Así, durante su larguísima existencia, comenzó a estudiar los distintos campos de batalla, llegando con el tiempo a predecir los movimientos de sus oponentes. Un talento blasfemo nació artificialmente en él, Mindaseye True. Comparado con las habilidades de otros espíritus heroicos, era casi trivial. Aún así, esa simple habilidad de rango B le había permitido realizar milagros y reapariciones incluso contra genios bendecidos por el destino a lo largo del tiempo. Y Haken no estaba ni remotamente al nivel de esas figuras. Cuando Emilia pudo ver que el hombre se movía como había predicho, que su destino había sido sellado, ahora solo le quedaba hacer realidad su predicción. Pero soy la muerte, dijo Archer con una sonrisa demasiado serena en su rostro, el tipo de sonrisa que haría temblar incluso a un asesino entrenado e insensibilizado como el que estaba sentado en el porche. Ahora entiendo que la locura debe haber llegado al niño. ¿De qué otra manera se atrevería a hablar de la muerte cuando nunca la ha visto?
Cuando su interlocutor pronuncia palabras incomprensibles era natural pensar en locura, y ante las tonterías que acababa de decir Archer, Haken también había caído en este descuido, sin creer en lo más mínimo que el niño frente a él no solo podría haber dicho la verdad, sino que era una amenaza para su persona. El asesino ya lo había decidido, después de haber tildado a sus interlocutores de loco y traidor, su curiosidad hacia los dos había disminuido. Sin él, no había razón para dejarles respirar ni un momento. Pero justo antes de que el asesino sin rostro pudiera actuar, Archer se movió, liberando parte de su mana como si el cielo hubiera sido destrozado. Todo ser vivo tenía un instinto, casi un mecanismo. Una alarma diseñada para sonar ante un depredador que se encuentra más arriba en la cadena alimentaria. Es un aviso para que huyas, para que salgas corriendo con todo el aliento que tenías en el cuerpo y más hasta que tus extremidades cedan. Ya no puedes levantarte, esperando ser lo suficientemente rápido y afortunado para poder escapar del depredador que te dio la caza, porque de lo contrario el resultado habría sido uno y solo uno. Durante siglos, fuertes con los misterios y la magia que había aprendido, los hombres sin rostro habían sido la fuente de este miedo, se habían acostumbrado tanto a la sensación de causar terror que se habían vuelto inmunes al miedo que llevaban. En su vanagloria, se habían convencido de que estaban en la cima de la cadena alimentaria y que ya no tenían que temer a nada. Esta convicción suya ahora se estaba derrumbando sobre ellos. La presencia que Archer emanaba en ese momento era tal que helaba el aire en los pulmones de los dos asesinos. Emilia se había convertido en todos los aspectos en el avatar del miedo y la muerte, un dios bajado a la tierra dispuesto a devastar a cualquiera en su camino. Caminar. Archer mantuvo esta presencia por no más de un segundo, pero fue suficiente no solo para sorprender por completo a sus espectadores, sino también a cualquiera mágicamente consciente en kilómetros a la redonda. Como dije, soy la muerte y no estoy contento con aquellos que se llaman a sí mismos mis discípulos. La sonrisa y el aire amistoso que antes había mantenido desaparecieron por completo. Emilia ahora era el pináculo de la seriedad, un aspecto que no encajaba del todo en su joven rostro. La muerte debería ser la última y mayor de las balanzas, que iguale a todos los hombres, ya sean ricos o pobres, poderosos o débiles, pero aquellos que se llaman a sí mismos mis servidores en lugar de mantener este equilibrio se venden al mejor postor. Nosotros. Comenzó la chica, logrando milagrosamente recuperarse ante su amo. Parece que los hombres sin rostro han olvidado sus orígenes, cómo fueron creados para dar paz a los oprimidos, no solo concediéndoles el descanso eterno y el fin del sufrimiento, sino sobre todo, llevándole a los hombres de sus verdugos que se creen por encima de todo. Incluso de la muerte misma. En ese momento era imposible para Archer terminar con el culto a los hombres sin rostro. La única forma en que podía mitigar el daño que causaban era no solo convertirse en el jefe de la orden, sino también redirigir sus objetivos a una naturaleza más noble, por más igual que sea. Sangriento. Entonces dime, Hakengar, ¿qué debo hacer contigo y tu pequeño pedido? Archer preguntó que su mano había sido jugada. Ahora le correspondía a su oponente responder, pero Emilia no estaba en absoluto preocupado porque ya había predicho el resultado. Hoy puede que no haya matado a nadie llevando sus días sin matar un poco más arriba, pero solo era cuestión de tiempo. Archer podía escuchar el tic-tac del reloj. Sus días sin violencia estaban terminando ya. Indirectamente sus acciones estaban causando un cisma y la hermandad de los sin rostro. Los hombres fueron solo los primeros en sufrirlo. ¿Entonces los Frey me quieren muerto? Preguntó Olandred con cansancio mientras se desplomaba en su silla. ¿Te sorprende? Considerando la historia entre sus familias, me sorprende que apenas hayan comenzado. A diferencia del señor anterior a él, Archer estaba perfectamente tranquilo mientras tomaba un sorbo de su té en silencio. Después de concluir con Haken y su alumno Emilia, no perdió el tiempo en regresar con su tutor para informarle. La situación era demasiado grande y complicada para simplemente esconderla bajo la alfombra una vez resuelta. Apoderarse de una orden de asesinos que cambiaba la cara era el tipo de tema que necesitaba ser discutido con tus aliados y asesores más cercanos.
años, y a lo largo de los años, Owland Red había demostrado ser no solo un aliado cercano, sino también un confidente y amigo. A diferencia del resto de la gente de este mundo, el señor de los juncos lo trataba como a un igual, sin darlo por sentado ni por su edad u origen, un hombre que no se dejaba influenciar por preconceptos, ni nada que supiera reconocer la verdadera valor de un hombre. Owland Red era un individuo poco común. Archer podía entender por qué su madre hacía tantos años lo había considerado su mejor amigo y había estado dispuesto a luchar por él. Tengo que agradecerte. No es necesario, hice lo que pensé que era correcto y luego te debo mucho, esto es lo mínimo que puedo hacer. Si salvar mi vida y tomar las riendas de una de las órdenes más antiguas y poderosas del mundo es lo mínimo, no me atrevo a imaginar lo que harías si hubieras decidido pagar en serio tu deuda por sus palabras. Owland no lo supo si le hizo gracia o algo más. Tú eres mi maestro Owland, soy sincero cuando te digo que te debo mucho, en cuanto a tomar el control del culto, digamos solo que fuiste mi pretexto. Me honras con tus palabras pero no soy digno de llamarme tu maestro, fue más lo que aprendí de ti que al revés. Archer simplemente sacudió la cabeza sabiendo que el hombre no cambiaría de opinión por mucho que lo hiciera. Intentó. Owland podría haber pensado que sus enseñanzas habían sido inútiles u obvias, pero el conocimiento sobre los Grenseers y los niños del bosque que le había transmitido fue invaluable para Emilia, ya que le permitió comprender la base de la magia y los misterios de este nuevo mundo. Basado en la información que había recibido, Archer había logrado crear una teoría que no solo explicaba la falta de maná de este mundo, sino también la vulnerabilidad de la raíz. Emilia no tenía forma de confirmar su teoría, pero si alguna vez resultaba ser correcta, el excontraguardián tendría mucho que decir sobre la idiotez de quien creó esta mezcolanza. ¿Estás seguro de que todo estará bien?, preguntó Owland volviendo al discurso original. No debería ser un problema, aseguró Archer. Los Frey ni siquiera saben que han contratado a un hombre sin rostro, creen que han contratado a un asesino común. ¿Cómo es posible? Archer simplemente se encogió de hombros, muy consciente de lo absurdo que a veces el destino está lleno de coincidencias. Llámelo coincidencia o suerte, es el hecho de que los Frey pensaron que estaban contratando a algún asesino y no a uno de los miembros legendarios de la Casa de Blanco y Negro. Fue una coincidencia que debajo del hombre que eligieron se esconde Haken. Entonces todo termina así. No existe el riesgo de que contraten a alguien más. Es un hecho que los hombres temen más a lo desconocido que a lo conocido, sin importar cuán dañino o peligroso sea un evento conocido. 9 de cada 10 hombres te dirán que prefieren enfrentar esto que un peligro desconocido. Owland no fue diferente desde este punto de vista, no fue diferente ante la posibilidad de tener que mirar siempre hacia atrás en busca de una posible daga en la oscuridad sintiendo miedo y pavor. Afortunadamente para nosotros, Haken es el jefe de facto de la rama de los hombres sin rostro de Westeros. Cada tarea debe ser aprobada por él antes de ser aceptada y él es muy consciente de que no debe aceptar ninguna tarea que me concierna, le asegura Archer. ¿Es posible que su lealtad hacia ti ya haya llegado a este punto? La duda de Reed era muy comprensible. Archer tampoco lo culpó. Habría dudado sobre la lealtad de Haken si no supiera lo que le había mostrado al hombre. Puede que no sea fiel, pero por el momento no se atreverá a ir en mi contra y también por eso evitará que cualquier otro miembro de su secta interfiera en mis asuntos. Al no poder revelar toda la verdad, Emilia se mantuvo al margen de ello para tranquilizar a su maestro. ¿Cuánto tiempo durará este status quo? Al menos hasta que Haken finalmente haya decidido en mi contra. Esto parece calmar finalmente a Owland. En cuanto a los asesinos normales, estoy seguro de que tus guardias pueden encargarse de ellos. Si quieres estar a salvo, coloca algunas bestias para que revisen las áreas de mayor riesgo. Pero dudo que sea necesario hacerlo en poco tiempo. Frey tendrá más de qué preocuparse que tú. ¿No vas a hacer que maten a Walden?, Owland preguntó preocupado. No. La idea había pasado por la cabeza de Archer y en el pasado, no habría perdido el tiempo en matar al Señor del Cruce con sus propias manos, solo había sido su voto de no matar combinado con los problemas que la muerte de estos había traído. La muerte de Walden no traería más que problemas. Después de enviar un asesino a nuestras puertas seremos los principales sospechosos, y con mi presencia aquí los Turi no tardarían mucho en llamar a nuestra puerta en busca de venganza disfrazada de justicia.
Esta fue la verdadera razón por la que Archer no actuó, no quería darle ni la más mínima excusa a Lady Stark para perseguirlo, no tanto por sí mismo, sino para no traer más desorden dentro de la familia Stark. No, lo que tenemos que hacer es mucho más sencillo e inofensivo. Una sonrisa que habría enorgullecido a Rin comenzó a aparecer en el rostro de Milla y sobresaltó a Ouland. ¿Regalo?, preguntó el hombre mayor temblando, todavía asustado por la cara que estaba poniendo el chico. Walden Frey es un hombre mezquino y codicioso que está demasiado apegado a su asiento y explotaremos esta debilidad suya. Su amor por el poder ha llevado al hombre a desconfiar de sus muchos hijos, temiendo que uno de ellos pueda derrocarlo. Puedo ver a dónde vas y te detendré pronto. Ninguno de los hijos de Walden se atrevería a ir contra él. Lo temen e idolatran demasiado como para temblar y arrebatarle el cetro. Como político experimentado, no fue difícil para Ouland. No pudo ver cuál era el objetivo de Archer, pero sabiendo de antemano qué peones había en el tablero, instintivamente pudo decir que el plan del niño no funcionaría. Estoy de acuerdo. La ausencia de Archer desconcierta por completo a Ouland, quien no esperaba que el niño estuviera de acuerdo con sus palabras críticas. Pero no tenemos que hacer que estos tipos traicionen a Ouland, solo tenemos que hacerles creer que lo hicieron con un hombre paranoico como el señor Frey. No tomará mucho tiempo. ¿Quieres que parezca que hay un incendio cuando en realidad solo hay humo? Había admiración en la voz de Ouland cuando se dio cuenta del plan de su estudiante. Exacto. Todo lo que tienes que hacer es agradecer públicamente a uno de los hijos de Walden por su ayuda y darle una cantidad considerable de dinero como muestra de amistad y gratitud. Esto alertará a Walden, quien cuestionará la naturaleza de mi relación con sus hijos y en quién puede o no confiar. De esta manera, los Red ya no serán su primera preocupación sino sus hijos. Pareces demasiado superficial en circunstancias normales. Tendrías razón, pero la ruptura que habría surgido habría sido superficial. Walden podría incluso reírse de nosotros por darle dinero. ¿Qué me estoy perdiendo? El hecho obvio de que estés vivo es que tu asesino no solo falló, sino que ni siquiera valía la pena mencionarlo en ningún rumor ni nada. Tomando todo esto en consideración, casi parecería que fuiste advertido del atentado contra tu vida, logrando así detener al asesino antes de que pudiera actuar. Y después de mis profusos agradecimientos y regalos a uno de los hijos de Walden, este misterioso pozo adquiriría una cara, sugiriendo fuego cuando en realidad ni siquiera hay humo. Convertirías una mentira en verdad, es brillante. Dijo Ouland con admiración, logrando finalmente entender el plan de su alumno. Los sureños creen que son los únicos capaces de jugar a Juego de Tronos, pero ni siquiera el jugador sureño más hábil sería capaz de seguirte el ritmo a un norteño. Estaba claro que Lord Red encontraba toda la situación divertida e irónica. Archer simplemente se ríe de los comentarios de su maestro en comparación con todo lo que había pasado en su vida y las intrigas que había presenciado y en las que había participado. Las pequeñas intrigas que los señores de los 7 reinos se divertían tanto inventando eran aburridas y triviales. Emilia comparó a estos caballeros con niños aburridos, con demasiado poder que no se daban cuenta de las consecuencias de sus acciones al actuar demasiado precipitadamente para lograr lo que eran solo pequeñas ganancias y éxitos. Después de reírse mucho, Ouland volvió a ponerse serio, casi contemplativo. Tu tiempo con nosotros pronto terminará, en unas pocas lunas una escolta te acompañará a Winterfell, y desde allí irás a Bear Island. Antes de eso déjame darte una idea. Regalo de agradecimiento por todo lo que has hecho por mí y mi gente. Como te dije, no es necesario que me agradezcas, que tú y tu familia han hecho mucho por mí. Insisto en más, lo que quiero regalarte es algo que debería haberte pertenecido desde el día de tu nacimiento. Después de decir esto, Ouland no espera la respuesta de Archer antes de comenzar a buscar algo en su escritorio. Los cajones se abrieron y cerraron, algunos se dejaron ligeramente abiertos mientras que otros se cerraron completamente. Archer tarda unos segundos en darse cuenta de lo que estaba haciendo Ouland. El escritorio no era solo esto sino también una caja fuerte y ahora Ouland la estaba abriendo para recuperar el regalo que había decidido darle. Era una señal de la confianza del señor en él que estaba abriendo su caja fuerte secreta delante de él. Con un clic sordo, la caja fuerte finalmente se abrió. Ouland no perdió tiempo en recuperar su precioso contenido antes de arrojárselo a Archer.
Esto te pertenece por derecho, era de tu padre. Aquí hay otra diferencia con cualquier otra persona que ella conociera. Red no tenía miedo de hablar sobre quién era su verdadero padre. Donde la vieja Nan no sabía la verdad y donde Ned Stark estaba demasiado temeroso y herido para hablar de Rhaegar Targaryen, Oland no tuvo estas limitaciones, y una vez que se dio cuenta de que Archer era digno de la confianza y responsabilidad que la verdad implicaba. Curioso Archer, miró el contenido de la bolsa que le habían arrojado, había 2 rubíes del tamaño del puño de un recién nacido. Cuando murieron los rubíes que adornaban su armadura esparcidos por todo el tridente, muchos intentaron recuperarlos pero ninguno lo logró. En un giro del destino, terminaron en mis manos sin querer, casi como si hubieran caído sobre mí por voluntad divina. Voluntad. Archer ya no escuchaba, toda su atención estaba centrada en las piedras en sus manos. Como compañero de muchas vidas de Rintos Academia, se había convertido en un experto en joyería y podía decir que las gemas en sus manos eran de la más alta calidad, algunas de las mejores que jamás había visto y eran rubíes. De todas las piedras preciosas de este mundo, no había duda de que con las que estaba más conectado eran los rubíes. Fue un rubí que le salvó la vida hace siglos, cuando aún era un tonto idealista y siempre era el mismo rubí que tenía. Permitió su convocatoria en las verdaderas guerras del Grial. E incluso en esta nueva vida, un rubí entró en su poder como si todo fuera parte de algún gran diseño cósmico. Habiendo recibido una armadura en el pasado, Archer pudo leer más o menos la historia de los rubíes y su último propietario y concluir. Su padre era un hombre triste aplastado por las responsabilidades que su título y linaje conllevaban. Súcubo de un padre que lo veía solo como una amenaza y los deseos de una nación que lo veía solo como la única esperanza de un futuro mejor libre de la tiranía de un rey demasiado loco para gobernar. La única persona que no lo había visto ni como una amenaza ni como una esperanza, sino como un hombre sencillo era Lyanna Stark. Era una historia vista y revisada cientos de veces, el tipo de cliché que la mayoría de los escritores de historias románticas utilizarían en el futuro. Los momentos pasados con Lyanna habían sido los mejores y los peores en la vida del príncipe plateado, quien por una vez en su vida había abandonado su deber de buscar su felicidad. Sin embargo, su utopía había sido envenenada por la conciencia de lo que habían provocado sus acciones. El suyo había sido un amor deslumbrante que desafortunadamente no estaba destinado a durar, pero incluso en sus últimos momentos, Rhaegar había pensado en Lyanna y su hijo muerto, Archer, temiendo que su seguridad estuviera amenazada tanto por el trono como por los rebeldes. Lo más probable es que ese pensamiento constante hubiera sido un gusano que lo había atormentado durante toda la batalla, llevándolo inevitablemente a la muerte al no poder concentrarse del todo en su pelea con Robert Baratheon. Una muerte trágica para una vida igualmente trágica, para un hombre que podría haber alcanzado la grandeza en otras circunstancias. Tal vez fue por este nuevo cuerpo joven, pero en ella sintió una lágrima rodar por su mejilla después de leer la historia de los rubíes y con ella parte de la historia de su padre. Gracias, ¿qué más había que decir? Después de 3 años y poco más, Winterfell lucía más bella que nunca, justificando el dicho de que la distancia hace añorar el corazón. Y sin embargo, a pesar de la felicidad de ver su nuevo hogar y abrazar nuevamente a sus hermanos Archer, sintió el ceño fruncido. Su tiempo en el Neg le había hecho olvidar la condición y el estado de su hogar. Winterfell era un hermoso castillo, pero los siglos de clima habían pasado factura, dejando cicatrices en lo que de otro modo sería un brillante ejemplo de arquitectura. Y no eran solo los edificios los que sufrían el frío, incluso las personas que veía en la calle le parecían más delgadas y hambrientas de lo que deberían haber estado. Las mejoras e innovaciones que había expandido al cuello no habían llegado tan lejos a pesar de las insistencias de su padre y sus hermanos. Emilia no culpó a Robb y Sansa, estos aún eran jóvenes y sus palabras aún no pesaban para aprobar reformas tan importantes. Era un asunto diferente para su padre, su tío Ned Stark era el señor supremo de Winterfell y de todo el norte, nada debería impedirle importar las reformas que Archer había propuesto. Pero en lugar de actuar, el hombre vaciló y, como resultado, su pueblo sufrió. Conociendo a Ned Stark, el hombre estaba esperando ver cómo los cambios que Archer había importado al cuello resultaban efectivos. Para no desperdiciar recursos preciosos, fue una actitud prudente la de quienes intentaron pensar en el futuro.
Sin embargo, debido a la demasiada prudencia de Lord Stark con las personas, que ahora sufren cuando todo esto podría haberse evitado, si el hombre hubiera mostrado más confianza hacia él, Emilia se sintió un poco molesto por esta falta de fe. ¿Se encuentra bien mi señor?, preguntó el asesino notando su molestia. Sí, no te preocupes Mailla. Archer tranquilizó a la mujer que había mencionado. Después de tomar al asesino bajo su protección, Archer había pensado en muchas formas de rehabilitarla, la primera de las cuales implicaba darle al asesino una identidad que pudiera llamar suya. El nombre había sido elegido recordando la historia de otra mujer que había vivido una situación similar, una mujer salvada de un asesino que se había convertido a su vez en asesino y había encontrado la muerte en esta nueva vida pero también la identidad. Archer esperaba que esta nueva Mailla fuera más afortunada que la anterior, también ayudado por el hecho de que Archer no era Kiritsugu y no sería tan ciego ante sus subordinados. Estoy deseando volver a ver a mis hermanos. Entiendo, dijo Mailla, no era cierto. Incluso después de meses bajo su cuidado, la niña tenía dificultades para comprender las emociones más básicas, su entrenamiento le permitía leerlas y fingirlas, pero comprenderlas aún estaba lejos de sus posibilidades. Pero en ella solo veía esperanza para ella de la que ahora era consciente, cuando tener que fingir o no sin ponerse alguna máscara era una mejora. ¿Cómo debo tratar con los jóvenes caballeros? Esta pregunta también era una marcada mejora con respecto al pasado. Mai ya no se molestaba en absoluto y simplemente permanecía invisible esperando órdenes. Actúa normal pero ten cuidado con tus palabras, mi familia no sabe de mi otra identidad y no pretendo que se enteren. Como mi señor ordene. Con las cosas ahora aclaradas el resto del viaje continuó en silencio, Archer no quería hablar y se preparaba mentalmente para la reunión que se llevaría a cabo en breve. Su preparación quedó inmediatamente preparada cuando una mancha oscura saltó desde los muros bajos sobre su caballo. Emilia y el asesino habían sentido a su atacante durante algún tiempo, pero Archer nunca habría creído que su atacante sería lo suficientemente tonto y atrevido como para saltar de las paredes. Archer casi había tenido un infarto cuando la sombra fue arrojada, fue solo gracias a su preparación y reflejos sobrehumanos que Emilia pudo agarrar la sombra con seguridad evitando ese dolor. Se dice que basta un día para que una persona cambie hasta volverse irreconocible. Normalmente este cambio era mental, pero en raras circunstancias también podía ser físico. Incluso habían pasado más de 3 años desde la última vez que la vio. Archer no podía dejar de reconocer a Arya Stark, la sombra que lo había atacado. Su hermana menor había pasado de ser una niña que gritaba a una mocosa atrevida y fogosa. La observación que había hecho hace tantos años resultó ser correcta. Arya no se había convertido en una dama, al contrario, un lobo salvaje habría descrito mejor a la niña. Arya. Un grito de preocupación rasgó el aire cuando Sansa, preocupada pero furiosa, dio un paso adelante. Los ojos azules y el cabello rojo con el tiempo solo habían acentuado estos rasgos haciendo que la niña pareciera una muñeca en el futuro, no había duda de que su belleza habría fascinado a los 7 reinos. Emilia ya sintió un dolor de cabeza ante ese pensamiento. Sansa, no hay necesidad de gritar. La voz tranquila de Robb atravesó la agitación de Sansa cuando él también se mostró ante Archer después de tantos años. Su hermano había ido creciendo con el paso de los años, era alto para su edad y ya se podían ver los primeros indicios de músculos en su figura, señal de que entrenaba regularmente aunque ya no estuviera allí para ayudarlo. Detrás de Robb, caminando con las piernas arqueadas, había un niño con cabello negro y ojos grises, que lo identificaba como un Stark. Emilia no tardó mucho en descubrir su identidad, el niño debía ser el menor de sus hermanos nacido unos meses después de que él se había ido a los Red. Brandon Stark. Solo mirándolo, Archer podía adivinar todo su potencial de todas las personas que había conocido en este nuevo mundo, él era el más dotado mágicamente. La aptitud del niño era tal que superaba la de sus hermanos, el propio Archer no sabía si hubiera sido rival para su primo sin sus recuerdos. Por suerte el niño no tuvo acceso a su poder y con toda probabilidad nunca lo habría tenido, ahorrándose así todas las tragedias que un potencial tan grande habría traído a las condiciones de este mundo y la falta de un maestro que supiera cómo hacerlo. Detenerlos le habría permitido vivir una vida normal.
Sin embargo, Emilia tomó nota de que alguien experto en magia revisara al niño periódicamente para asegurarse de su condición y evitar posibles desastres. Mera habría sido perfecta para esta tarea, su alumna tenía buena cabeza y, a pesar de su corta edad, sabía mostrar la debida prudencia hacia la magia y los peligros que de ella se derivaban. Sansa, Robb, es bueno verte de nuevo, sonrió Emilia. Es bueno verte también Arya, Bran. Jon. Sansa preguntó confundida. No digas que no me reconoces, hermanita, bromeó Archer. Jon. Con otro grito, Sansa y Robb corrieron hacia Jon felices de ver finalmente a su hermano. ¿Eres Jon, mi hermano? Arya preguntó con curiosidad todavía en sus manos. Exactamente. Una vez más Archer confirmó su identidad y una vez más fue recibido por un grito de felicidad. Arya no se detuvo allí con una muestra nada despreciable de flexibilidad que logró zafarse de su agarre lo suficiente para abrazarlo. Quería agradecerte por todas las cartas y regalos que me enviaste. Todo para mi hermanita. Oye, yo también estoy aquí, grita Sansa con celos. Por supuesto, aseguró Emilia mientras abrazaba a Sansa también. El mejor hermano de todos los tiempos, declararon simultáneamente las hermanas Stark. Oye, ¿soy yo? ¿Qué soy? Robb preguntó burlonamente mientras se unía a sus hermanas también. Inmerso en esa calidez familiar y a la vez desconocida, Archer sintió algo extraño, era como si una chispa dentro de él hubiera comenzado a arder nuevamente y una voluntad perdida hace mucho tiempo pudiera resurgir una vez más. La sangre tiñó de carmesí la nieve que de otro modo sería blanca, lo que una vez fue puro ya no estaba tan mancillado por la muerte. 9 años y más, 3000 y más días se habían evaporado en cuestión de segundos, una vez más Archer había realizado la acción que más odiaba, pero quizás era mejor matando. Había sido emboscada mientras se dirigían a tierras de Mormont Emilia y su escolta había sido atacada por bandidos. La insignia Kraken en sus escudos y corazas los identificaba como Greyjoys. Archer sabía que los hijos del hierro solían atacar la costa, pero nunca hubiera creído que serían tan audaces como para atacar un convoy armado que lucía la insignia Mormont, pero sobre todo la insignia Stark. Los mormones podían ser una casa pequeña, y por lo tanto los Greyjoy desde lo alto de su asiento podían darse el lujo de ofenderla y atacarla, pero los Stark eran una de las 7 grandes familias restantes. Eran los gobernantes del territorio más grande de los 7 reinos y brazo armado del actual rey, así como aliados cercanos de otros 2 de los 7 grandes señores. Atacarlos no solo era ilógico sino francamente suicida sin las precauciones y justificaciones adecuadas. Sin embargo, sin nada de eso, los Greyjoy se habían atrevido a atacar, fuertes en el elemento sorpresa y sus números ansiosos de sangre y ataques. Los merodeadores no habían mostrado piedad ni compasión, tal vez conscientes de que la única forma de salirse con la suya en una acción tan perversa era no dejar testigos. Tomado por sorpresa el convoy del que Emilia formaba parte entró en pánico, los soldados demostraron no estar preparados para tal ataque y demasiado confiados en que la insignia que portaban los protegía de cualquier peligro. A pesar del asalto sufrido y el caos que siguió, Archer todavía estaba perfectamente a salvo. El nivel del enemigo era tan bajo que era poco más que una chusma rebelde que no podía manejar con facilidad, y confiaba en que incluso los hombres que lo acompañaban serían capaces de resolver la situación una vez que el caos de la sorpresa hubiera amainado. Como Emilia había predicho después de un momento inicial de confusión, los hombres Stark y Mormont demostraron su entrenamiento superior, logrando contener y rechazar el asalto. Pero años de paz habían hecho que Emilia olvidara una de las mayores lecciones que había aprendido en su vida. La arrogancia era uno de los mayores enemigos de un guerrero y una posible madre a la que derrotar. Y desde que había renacido inconscientemente, Archer se había vuelto arrogante no en sus actitudes, sino en subestimar a sus enemigos, demasiado consciente de su fuerza en comparación con la gente normal, había olvidado una verdad profunda. Una espada que no está destinada a herir no dolerá por muy fuerte que se bañe, si no hay ningún deseo de dañar a otros detrás de ella, no es más que un adorno bueno para intimidar y poco más. Y Archer había recordado esta realidad demasiado tarde. Hasta ahora solo había amenazado con no actuar nunca en serio, incluso en esta batalla se había limitado a desarmar y noquear a sus enemigos con la esperanza de no matar a nadie. En su deseo egoísta, había cometido un error y alguien había pagado por él.
El oponente que acababa de noquear se había levantado con la intención de vengarse y no era una amenaza para Archer. Pero un joven guardia que había presenciado la escena se había hecho pensar con sus acciones en proteger a su señor y por ello yacía muerto a los pies de Emilia. Tenía hermanos, hijos, padres y amantes que Archer no conocía, ni siquiera sabía el nombre del hombre que había muerto por él. Un rostro común y corriente para un hombre común y corriente, su muerte no habría cambiado nada en el gran esquema de las cosas, su partida no debería haber hecho ni calor ni frío a un hombre como Archer acostumbrado a bailar con la muerte. Sin embargo, en su corazón, Emilia sufrió como si hubiera perdido a un hermano, por ese individuo cuyo nombre ni siquiera sabía. Fue porque en el momento en que vio la vida abandonar sus ojos supo que no podría vivir esta nueva existencia libre de derramamiento de sangre. Si hubiera renacido en el mundo moderno, habría tenido muchas posibilidades de poder vivir una vida normal, sin tener que soportar innumerables muertes en su conciencia. Pero una vez más su suerte de grado se hizo sentir y nació en un mundo donde la espada y la violencia aún gobernaban y con la falta de un gobierno estable que actuara como titular, situaciones como la de hoy solo se volverían más frecuentes. Con la muerte de ese joven soldado, la inocencia de esta nueva vida también había muerto, y sin ella, ya no había nada que retuviera a Archer. Su espada se movía perezosamente mientras decapitaba al hombre que tanto dolor le había causado y a quien le debía su enésimo renacimiento. Sin mirar atrás, Archer se abrió paso en la refriega. Su espada era una serpiente venenosa que cobraba víctimas con cada mordisco. No que era la vacilación en sus acciones eliminó toda duda. La débil voluntad de alguien que no quería hacer daño a nadie había sido reemplazada, pero no había vuelto a ser lo que alguna vez fue del hombre que podría haber sido llamado el rey de los asesinos. Archer había aceptado que incluso en esta nueva existencia habría muerte y sangre, pero se negó a volver sobre su antiguo camino. Las experiencias y arrepentimientos que había acumulado requerían que forjara una nueva voluntad, un nuevo camino para no cometer los mismos errores del pasado, ya no como un asesino, un monstruo escondido en las sombras, sino como algo más noble y simplemente un guerrero. Capítulo completo cargado. Esto significa que el siguiente capítulo está disponible en mi Patreon. A partir de ahora encontrarás un capítulo adicional disponible en el Patreon. PA/Redarcher 739. Patreon. Es /Redarcher 739. Siguiente capítulo. Lobo de Hierro.